Hoy vamos a hablar de algo súper importante para nuestro negocio y se trata del copywriting. Escribir textos es algo que necesitamos saber porque no se trata de escribir un anuncio o de hacer una carta de ventas o de hacer una página de captura. Necesitamos saber la estructura que lleva cada página o cada texto, si es para Instagram, si es para Facebook, cómo lo podemos hacer, cómo nos basamos, que tenga una estructura y que tenga un sentido. Eso es el copywriting. El copywriting tiene dos ramas, por decirlo así. Una es el arte de contar historias. ¿Qué se trata? De eso, ¿no? De que podamos contar una historia, pero de forma estructurada, de que esta historia llegue a nuestro cliente ideal. Y aquí ustedes me van a dar la razón de lo que hemos hablado anteriormente, que es cómo crear nuestro cliente ideal. Cuando creamos nuestra marca personal, hicimos nuestro buyer persona o nuestro cliente ideal, donde hablábamos de sus necesidades, de sus problemas, de sus dolores. A la hora de contar una historia, eso lo vamos a tener en cuenta, esos dolores, esos problemas, todo eso que nuestro cliente ideal está viviendo, lo vamos a tener en cuenta para usarlo a nuestro favor y a la vez del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestro cliente y por eso le podemos hablar a través de esta historia o a través de este texto, pudiéndole dar una solución real, una solución verdadera. Entonces, una manera es contar historias, pero el copywriting no se trata solo de contar historias, sino que también lo podemos usar en nuestros textos como las cartas de venta, el email marketing, una propuesta de negocios, las redes sociales, Instagram, Facebook, incluso hasta para hacer el guión de un video, nosotros también tenemos que tener en cuenta ciertas estructuras, ¿no? Y para eso están las técnicas de copywriting. Hoy vamos a hablar de tres, como les decía, para que podamos diferenciar cuáles podemos usar para cierto punto. Por ejemplo, vamos a hacer una carta de ventas. ¿Qué fórmula podemos usar? Vamos a hacer una página de inicio, un sitio web. ¿Qué texto podemos usar? Que vamos a hacer unos correos, un funnel de ventas. Entonces, los correos de seguimiento, ¿qué fórmula podemos usar? Que vamos a hacer en los textos para administrar las redes sociales de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esos mensajes? ¿Qué puntos vamos a tocar en esos mensajes? Bueno, esas son las dos. Una, contar historias y la otra, tener la estructura para hacer nuestros textos de manera adecuada. Vamos a empezar de una vez con la primera fórmula. Esta fórmula es la más sencilla y la más usada. Esta es la básica, la que tienen que aprender por básica, o sea, base, eso es base para lo que vayamos a hacer. Y se trata de la fórmula PAS. De pronto la has escuchado, pero como en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado algunos conceptos y no los hemos aplicado. Y aquí les quiero recordar que nosotros lo que no aplicamos durante las primeras 24 horas de adquirir el conocimiento, ya no lo aplicamos. Entonces, si ya la habías escuchado y no la has aplicado, hoy nos estás escuchando de nuevo, empieza a aplicarla para que puedas ver la diferencia. La fórmula PAS consta de un problema y por eso les digo que aquí entra la importancia de haber creado muy bien ese cliente ideal, haberle creado sus problemas, sus necesidades, sus dolores. Bueno, eso ya está en la parte de marca personal. Si tienes una dificultad en esta parte de crear tus textos, devuélvete y crea tu cliente ideal. A veces es complejo crear toda esa estructura de la marca personal, de nuestro cliente ideal, pero es vital para todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque tenemos que conocerlo muy bien para poderle hablar de frente y decirle, yo sé cómo te estás sintiendo, yo sé por lo que estás pasando. Entonces, un problema, vamos a presentar un problema. Y pues voy a hablar de algunos ejemplos. Vamos a hablar, por ejemplo, Doña Betty promociona productos de salud y bienestar, ¿cierto? Entonces, un problema que tiene sus clientes es que está teniendo dificultades con su salud o que algún miembro de su familia está teniendo dificultades con su salud.
Ese es el problema. Entonces, ¿cómo presentamos ese problema a la persona? Le preguntamos, puede ser por medio de una pregunta. O también podría ser, por ejemplo, puedes empezar ese texto. Si eres una persona que quiere mejorar su salud, esto es para ti. Eso podría ser presentar un problema, pero no lo vamos a hacer tan amplio. Cada producto enfoca en temas diferentes. Vamos a pensar en un producto que sea de pérdida de peso, por ejemplo. Entonces, si estamos atacando directamente a ese problema de pérdida de peso, entonces vamos a decirlo directo. Si eres una persona que has intentado de todo para perder peso y no lo has logrado, esta información es para ti. Listo, con eso la persona estoy segura que se queda si lo que está buscando es perder peso. Si la persona no está buscando perder peso, se va, pero no nos interesa porque esa persona no le interesa nuestro producto. Pero si hicimos la segmentación bien del Facebook, en Facebook ADS, si estamos haciendo campañas de pago, entonces no tendría por qué llegar una persona que no esté interesada en perder peso. Segunda parte de la fórmula es agitar ese problema. Agitar ese problema. ¿Cómo agitamos ese problema? Has intentado todo, has tomado gotas, pastillas, has hecho ejercicio y te das cuenta que lo que estás haciendo no te sirve. Y es porque, por ejemplo, le podemos decir, y es porque tú estás limpiando tu cuerpo y luego lo estás llenando con cosas que vuelven y hacen que ganes el peso que tenías o hasta lo dupliques. Podría ser. Entonces ahí está diciendo la persona, uy, sí, eso estoy haciendo yo. Por eso es que cuando yo bajo de peso, luego lo recupero y lo aumento 2 veces. Entonces la persona dice, bueno, esta persona quiero que me cuente más, quiero que me cuente más, ¿cierto? Y por último, le podemos decir, darle la solución a ese problema. ¿Cuál es la solución? Pues tu producto, ¿cierto? Si estamos hablando de este mismo ejemplo de pérdida de peso, pues decirle, bueno, este producto me ayudó a mí o a mi mamá o a mi prima o a mi tío a perder tantas libras en tantos días de una manera sencilla y natural. Y esa, la persona dice, y por último le decimos, bueno, escríbeme para contarte a más detalle de qué se trata esto, ¿cierto? Para contarle. Y la persona, si está interesada, que muy probablemente si entró y está bien, si estamos hablando de una campaña de pago, está bien hecha la segmentación, estoy segura de que la persona va a estar interesada, te va a escribir y va a querer saber más. Y ahí es donde nosotros podemos hacer la venta, hacer el cierre de la venta o si se trata de una oportunidad de negocio o de vender un producto o un servicio, lo podemos hacer a través de estos textos si lo hemos redactado de manera correcta. Esto no es una fórmula mágica ni nada de eso. Esto solamente se va perfeccionando a medida que nosotros vamos caminando y vamos aplicando estos conceptos, nos damos cuenta cuáles textos nos sirvieron, cuáles no, cuáles están convirtiendo y cuáles no. Internamente tú sabes la estructura, pero todo puede ir unido. Esta formulita así sencilla se usa más que todo para las redes sociales, para Instagram, Facebook, que son textos cortos y sencillos. Ya para hacer la estructura de un video, de una carta de ventas, de un email, ya de algo más serio, usamos otras fórmulas y podemos usar una de las otras que vamos a hablar. Esta fórmula es para el texto, para cada texto de cada anuncio y no necesita ser muy largo. Como ven, esta fórmula es interesante y es la más sencilla de todas. Es la que deberíamos usar en todo y en todo lo que hacemos. Todo es práctica, ¿no? A medida que vamos practicando, nos damos cuenta que nos van saliendo más rápida las soluciones.